Este vídeo es para Contraforo Coches. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden juzgarme. ¿Qué pasa? ¿Vais de chulos por tener un calibre camaqueado? Uno que calibra más viejo que mi padre. Su atontado. Es un gilipollas. Seguro que tienes ladillas de tu novia esa tan guarra. ¿Qué pasa? ¿Que vas a ser macarra y de qué? Por tener un coche maqueado y con un poco de caché, algo de música alta, puedes ponerla seguro, pero seguro que no llegas a ser tan buena como mi lírica nociva estética. Para los que salen de mi boca de forma lírica, aquí estoy yo rompiendo tu esvástica de forma drástica. Solo vale la mía, mi raza blanca, ojos azules, gitaneo. ¿Qué pasa? Que yo pues soy Morfeo, el puto amo, merece un puto trofeo. Así de puro lo hago, hermano, melómano, mechero mano, no soy una fumar ni cleptómano, pero soy piromano. Y llevo un millón de gasolina, tú eres un Don Juan, y yo soy el de las fiestas de San Juan. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasarán las cosas que sean en vuestros coches caídos a la mierda? Un petardo no les pondré, los llenaré de gasolina y les prenderé, simplemente les sorprenderé. Sus coches los quemaré, hijos de puta, no me sorprende que en Foro Coches se metan conmigo, tengo demasiado estilo y solo piensan en su coche. Hijos de puta, pensad que hay otras cosas más hermosas como las mujeres. Sí, vale, salen muchas buenas mujeres en Foro Coches, pero ninguna son de ustedes, son de pegatina, solo por la revista. Así que alucina, si tienes un buen coche, aunque seas muy bueno conduciendo, si tienes un careto y no ligarás ni para atrás. Eso sí, si tienes buena labia igual conseguirás algo, pero aún así yo me salgo porque todo lo tengo. Ya veréis qué coche conduzco dentro de unos años. Lamborghini Diablo, Murciélago, son mis favoritos. ¿Qué pasa? Que yo también tengo causas en un Foro Coches, que también quiero correr en la carretera como nadie. También tengo esas iniciativas y esas perspectivas. No sé por qué tenéis que meterlos conmigo si yo no soy ni escriba. Aquí diga lo que diga, simplemente seguiréis metiéndonos conmigo de forma mental. Que pasa a ser un puto dental profesional y los hijos de puta.